Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y seguimos hablando de modelos matemáticos en epidemiología. Y en esta ocasión pues nos toca terminar de ver el, el modelo SIR. Este que lo que tiene que ver con el tipo de soluciones y ver qué tanto podemos decir del modelo SI o SIS, y ver algunas variantes de estos, ¿no? ¿Qué pasa si sí distinguimos en la clase de los removidos, los recuperados y los muertos, ¿no? ¿Qué pasa si nos interesa, si es suficientemente larga la epidemia como para que nos interesen los nuevos nacimientos y las muertes naturales? Es decir, ¿qué pasa en el caso donde tenemos que distinguir las muertes naturales de las muertes provocadas por la enfermedad? Eh, ¿Cómo se ve el modelo sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa en el caso donde tenemos tiempos de latencia, ¿no? Es decir, infectados portadores. ¿Qué pasa donde después de tener la enfermedad sigue siendo portador del patógeno, ¿no? Que es un modelo del tipo este para modelar tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Con carriers que les llaman. Entonces vamos a ver algunas variantes de eso, y si da tiempo de una vez vemos la implementación en Python de al menos el SIR, ¿no? Y pues tendrán ustedes que hacer como parte de algún reto la implementación de las otras variantes que podamos ver en estos días, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos con estos modelos, ¿no? Decíamos que tiene algunas dificultades, ¿no? En cuanto a qué tanto puede predecir, ¿no? En cuanto a pues sí estamos tomando hipótesis muy fuertes eh, respecto a la homogeneidad de la población, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tanto podemos decir, ¿no? Una discusión importante que vamos a tener es justamente ese parámetro del R0 que veíamos que era el número de infecciones secundarias, ¿no? Es decir, sueltas a un infectado en una población de puros susceptibles y a cuántos casos se van a derivar del suyo. Y eso nos daba un umbral de cuándo iba a haber una epidemia, ¿no? Y la pregunta acá es, bueno, ese lo calculamos pensando en las entradas y las salidas, ¿no? Pensando que las cajitas tienen una vía de entrada y una vía de salida, sobre todo la cajita de los infectados. La cajita de los infectados tiene una vía de entrada, una vía de salida, y contando, digamos, la tasa o las posibilidades de que ese infectado bien se recupere, bien vaya a infectar a un nuevo individuo o a varios, es que calculábamos el R0, ¿no? Y eso pues era para cada uno de los susceptibles iniciales que podían ser los casos secundarios. Ahora, ¿siempre es fácil calcular el R0? La realidad es que no. Y esa metodología que propusimos no es completamente generalizable. Entonces vamos a revisar las formas
calcular el parámetro R0, quizás el, el, el próximo lunes, pero esa idea, ¿no? De cómo empezar a calcular, pues nos va a meter un poco el pie. Eh, Ahora, allí hay digamos, dos formas de seguirle. Una es si tiene suficientes datos como para calcular otros parámetros y otras tasas, puedes construir lo que se llama la matriz de siguiente generación, que es parte del trabajo de Pauline van der Driesche y su equipo, ¿no? Sus colaboradores. Y entonces se puede bien construir la llamada matriz de siguiente generación, o más generalmente el operador de siguiente generación, y jugar con eso, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos de esa idea. No nos da tiempo de verlo a profundidad, pero vamos a ver un par de ejemplos de cómo se calcula la matriz de siguiente generación. Y la otra opción es deducir una aproximación al R0 vía los datos reales, ¿no? Es decir, suponte que no has tenido tiempo de trabajar los datos, pero sí tienes datos. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que pues, si tienes datos reales, pues depende de la fiabilidad del sistema de salud, y eso pues, no siempre o casi nunca es te permite hacer afirmaciones o propuestas con 100% de estar 100% seguro, ¿no? Pero bueno, eso no tiene por qué no tiene por qué ser algo que nos dé miedo ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente hay que estar conscientes de las limitaciones de estas ideas, ¿no? Ahora, vámonos a terminar de platicar sobre el modelo SIR y toda su parentela. Vámonos un rato al pizarrón y regresamos quizás rápidamente a la computadora para cerrar, para ver la implementación de el modelo SIR en Python, ¿no? Suponiendo que nos da tiempo, y si no nos diera tiempo, pues continuamos con alguna otra cosa, ¿no? Pero sí, la idea es ver qué tanto se puede hacer. Y bueno, pues vamos a continuar. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué nos habíamos quedado? El modelo SIR, decíamos, tiene esta representación de cajitas, ¿no? Hay una tasa de susceptibles que va a infectarse y una tasa de infectados que va a removerse, ¿no? Entonces tenemos esas dos tasas, la de remoción y la de infección, y teníamos el modelo, suponía que lo mismo que entra sale,
¿no? Entonces hay cierto balance y se pueden escribir las ecuaciones de la forma siguiente, ¿no? Alfa SI, la I se ve como alfa SI menos gamma I, y la R se ve como gamma I, ¿no? Y ya habíamos visto que, o beta, ¿no? Como quieran ponerlo, ¿no? Creo que habíamos usado la beta. Y hay una relación entre la beta, la alfa y la condición inicial aquí es S0 y 0, 0, ¿no? No hay recuperados al principio, y la condición inicial también determinaba el parámetro que le habíamos llamado el R0, que era en este caso se veía, no recuerdo si como beta sobre alfa o como alfa sobre beta por S0, ¿no? Ok. Y esa R0, pues nos decía cuando eso es, ahí me acordé cómo era, si teníamos, era cuando hacíamos esto 0, ¿no? Es decir, queremos saber cuándo esto se hace 0 y comparamos esto. Y decimos, pues tenemos S0 en el tiempo inicial, ¿no? Tenemos S0 susceptibles y un infectado. Y lo que decíamos era, bueno, esto es alfa S0 igual a beta. Y lo que queríamos ver era qué pasa con alfa S0 cuando es 1, ¿no? Y justamente cuando este número es 1 es que cambia la cosa, ¿no? Cuando alfa S0 beta es mayor que 1, entonces esta cosa es mayor que 0, y lo que tenemos es que la cantidad, la velocidad con la que hay nuevos infectados es creciente, ¿no? La I es creciente y va a ser decreciente en el otro caso, ¿no? No va a haber infección, ¿no? Entonces es al revés, alfa sobre beta por S0, ¿no? Pues ahí tenemos el parámetro R0 y funciona como un umbral para la epidemia, ¿no? Hay epidemia. Sí, R0 es mayor que 1, ¿no? Y hay que tener cuidado cómo se calculan esas cosas, porque en algunos artículos pues, nos vamos a encontrar que no está normalizado y reportan un R0 grandísimo, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos cómo se lee, cómo se construye, ¿no? Ahora vamos a ver, a tratar de hacer algo más con esto, ¿no? Vamos a calcular, vamos a comparar, ¿no? Digo, así a priori no está tan fácil, no está nada fácil encontrar soluciones analíticas. Entonces casi siempre lo que se hace es aproximar con integrales numéricas, ¿no? Ahora, podemos siempre preguntarnos, ¿no? ¿Cómo cambia
el número de infectados respecto al de susceptibles. Esto es pensar, ¿no?, en cómo se ve la dinámica en el plano fase, ¿no?, en el SI. ¿Por qué de entrada con el SI? Fíjense que este sistema es de 3 ecuaciones, pero hay una que es redundante, ¿no? Esta no depende de R, de hecho es como una lineal en I, ¿no? Y esta condición da cierta redundancia en la última ecuación, ¿no? Entonces es de 3 ecuaciones, pero como que está apachurrado el espacio fase, ¿no? En vez de tener un espacio fase tridimensional, pues tenemos un plano, ¿no? Y pues ahí hay dos opciones, ¿no? Comparamos I con S, R con S o R con I, ¿no? Vamos ahorita a comparar I con S, y lo que vamos a tener acá es, esto es alfa SI menos beta I sobre alfa SI, ¿no? Le ponemos acá. Entonces, esta ecuación, aunque se vea fea, es separable, ¿no? Esta la podemos reescribir como menos 1 más beta alfa 1 sobre S, ¿no? Y esa es la I, ¿no? Entonces, esta es completamente separable y pues es equivalente a esta ecuación integral, ¿no? De I es igual a la ecuación integral menos ds más beta sobre alfa integral ds sobre s, ¿no? Y es una integral bastante sencilla. De este lado vamos a tener y de t más una constante, ¿no? Igual a menos s de t más alguna otra constante más beta sobre alfa logaritmo de s más una tercera constante, y todas las constantes las podemos escribir en una sola, ¿no? Más sí, ¿no? Y eso lo podemos reescribir de otra forma, ¿no? Podemos escribir que I de t más S de t menos beta sobre alfa logaritmo de S de t es una constante, ¿no? Entonces, estas curvas en el plano fase SI, pues nos están dando la idea de cómo se tendría que ver en 3D, ¿no? Son curvas de nivel del espacio fase tridimensional, ¿no? Ahora, ¿qué tal si comparamos
Bueno, entonces, una vez que vemos cómo son estas curvas, pues ya nos da una idea de cómo se ven las soluciones, ¿no? Además de lo que ya dijimos sobre dónde son crecientes estas, dónde son decrecientes, etcétera, ¿no? Que ahorita en un rato más lo vamos a revisar en la computadora. Ahora, ¿quién es ese Axi? Déjenme borrar un momento la descripción del sistema, el R0, y vamos a regresarnos a esta parte, ¿no? Si quieren esta parte, ¿no? Tenemos I de t y podemos pensar que esto lo estamos integrando no en todos lados, o no como una integral cualquiera, sino de 0 a t, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener I de t menos la I0 es igual a menos S de t menos S en 0, ¿no? Ya no necesitamos ahí las constantes de integración, más beta sobre alfa por logaritmo de S de t de 0 a t, ¿no? S de xi de 0 a t, ¿no? Entonces, pongámosle otra cosa, una lambda, una omega si quieren, ¿no? Entonces, ¿esa sí quién es? ¿No? De entrada está en términos de S0 y de I0, ¿no? Pero fíjense cómo podemos reescribir esta expresión, ¿no? Tenemos I de t más S de t, ¿no? Menos bueno, esto igual a I0 más S0, ¿no? Más lo otro, ¿no? Beta sobre alfa, el logaritmo de quién, de S de t, menos el logaritmo de S0, y ya es un numerito, ¿no? Que siempre lo podemos escribir. De aquí, si se fijan bien, es la n, ¿no? Porque al principio de la dinámica no hay removidos, ¿no? Todos o son infectados o son susceptibles. Y luego tenemos este término. Esto de aquí lo podemos reescribir como logaritmo de S de t sobre y entonces ya sabemos quién es esa constante. Y podemos escribir, de hecho, la I de t en términos de S de t
Y todo lo demás que ya son numeritos, ¿no? En principio, excepto esto de aquí, ¿no? En términos de s de t y el logaritmo de s de t. Pero entonces en el fondo estamos obteniendo una expresión en términos de s, ¿no? Menos s más n más beta sobre alfa más por el logaritmo de s sobre una constante, ¿no? Entonces esta expresión nos permite ver qué está pasando en el plano fase, ¿no? Y en el plano fase pues vamos a tener unas curvas de este estilo. Hay una parte donde los infectados van a crecer hasta alcanzar un máximo y luego conforme los susceptibles crecen, estos van a ir decreciendo, ¿no? Es lo mismo del R0, ¿no? Hay una cantidad de susceptibles. No, pero perdón, esto es al revés. Mientras más susceptibles, más grande es la I, ¿no? Y de hecho hay una curva por acá donde ya no podemos decir más nada, ¿no? Entonces son cosas como de este estilo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué más podemos decir de eso? Fíjense que justamente si tomamos la función b de s e i igual a s menos s estrella, que sea algún numerito, logaritmo de s, más i menos i estrella, logaritmo de i, resulta que esta b es una función de Lyapunov. El Lyapunov para el SIR, ¿no? Y eso significa que de encontrar ese par SI que nos haga que esto sea una función de Lyapunov, pues es un punto globalmente asintóticamente estable, ¿no? Es decir, es un punto donde siempre hay una epidemia, que tiene que ver con cómo son los valores iniciales para S y para I. Ok. Ahora, habíamos dejado pendiente el S y S, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir también del S y S? O del SI, ¿no? A ver, pensemos en el SI nada más, ¿no? El S punto, pues son los que se infectan, ¿no? Y la I son esos mismos, ¿no? Y en ausencia de demografía, pues esto no nos dice nada, ¿no? Esto es como un depredador presa sin demografía. De hecho, si tú dices, bueno, hay nuevos individuos cada tanto, ¿no? Pues es un depredador presa cualquiera, ¿no? Pero bueno, supongamos que algunos de los
susceptibles, de los infectados, se recuperan y vuelven a ser susceptibles, ¿no? Gamma I o beta, ¿no? Y entonces estos van para acá, ¿no? Otra vez tenemos n idénticamente 0. Supongamos que hay buscamos el punto donde sea, o queremos ver si los intervalos donde la i es creciente o decreciente, y entonces tenemos que ver cuándo es 0, ¿no? Queremos comparar. Entonces, cuando la i punto es 0, es decir, donde está el punto estacionario, y cuando hay un solo infectado y una cantidad inicial de susceptibles, pues realmente es lo mismo, ¿no? Es decir, esto que nos dice que alfa sobre beta por S0 es igual a 0, ¿no? Es igual a 1, ¿no? Entonces ese sigue siendo el umbral, exactamente el mismo umbral, pero eso es nomás para la i. ¿Qué pasa con la s cuando es positiva? ¿No? Es decir, esta parte siempre es negativa y esta siempre es positiva. Entonces lo que nos preguntamos otra vez es ¿qué pasa con ¿no? ¿No? ¿Es mayor que 0 o menor que 0? Pues es la contraparte del otro, ¿no? Entonces estos van a estar en un jueguito como así, ¿no? Cuando este es creciente, este es decreciente, y cuando este es creciente, este es decreciente, ¿no? Y luego puede volver a recuperarse así. Hay un juego estacional entre las dos, ¿no? Hasta que deja de haber un número suficientemente grande de susceptibles. Para tasas constantes hay un juego de estas dos tasas que permite que haya brotes epidémicos cuando esta condición es mayor o igual que 1. Pero cuando eso no ocurre, pues estos no se van a cruzar y simplemente aquí son los infectados, los susceptibles y los infectados, ¿no? Los infectados crecen, pero muchos infectados que se curan van a ser susceptibles de nuevo, ¿no? Entonces depende de las tasas. Puede ser ese comportamiento o puede ser algo así. Estos son los susceptibles, perdón, los susceptibles empiezan más bien así a decaer, así, y estos empiezan a crecer, ¿no? Entonces empiezan a decaer los susceptibles, los infectados crecen, pero no alcanzan a crecer tanto y decrecen, ¿no? Entonces esto, aunque sigue así, puede no pegar la infección, ¿no?, en la población. ¿Se puede resolver esta? ¿Cómo se ve el plano fase? ¿Cómo se ve esto? Esto es alfa SI menos beta I, y esto es menos alfa SI menos beta I, y eso es un menos 1, ¿no? Cuando comparamos uno con el otro es eso, constante, ¿no? Entonces como que ese análisis no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahora veamos, antes de pasarnos otra vez a la computadora, veamos algunas variantes de este tipo de modelos, ¿no?
Pues la primera variante importante es ¿qué pasa si hay si nos interesan los nuevos individuos, ¿no? La inyección de nuevos individuos. O bueno, antes que hablar de esto, supongamos que no tenemos la condición esta, ¿no? Siempre podemos escribir como una proporción, ¿no? Entonces la S punto va a ser como menos los que salen, menos los que se infectan, en proporción, ¿no? Y punto, pues es esa misma proporción menos la proporción de removidos, y los removidos son justamente esa proporción. Entonces no jugamos con tasas constantes, sino con proporciones no jugamos con densidades de población, sino con proporciones de población. De alguna forma, pues eso es un poco más realista que simplemente ley de acción de masas, ¿no? Pero en el fondo la hipótesis del buen mezclado sigue allí, ¿no? Porque si esto no se cumple, sí se cumple que S sobre N más I sobre N más R sobre N, pues es constante, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa es, suponte que no son constantes, que te interesan los nuevos nacimientos. Entonces, si seguimos teniendo esta dinámica S y R, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues cierta tasa de natalidad, lambda mayúscula, y cierta tasa de mortalidad que puede ser posible en cada una de las etapas. Y el truco sucio que suelen hacer en muchos modelos es que esta lambda es igual a la mu, como para balancear, pero pues es como no hacer nada. Entonces, ¿cómo serían las ecuaciones? En este caso tendríamos pues esta proporción de nuevos individuos que podrían algunos nacer infectados, ¿no? Pero de momento supongamos que todos son susceptibles. Y de estos, ¿quién va a salir? Pues van a salir los que tienen esta proporción y los que tienen los que están infectados, ¿no? Y ya aquí no interesa, es una proporción completa de los susceptibles. Los infectados, ¿qué va a pasar con los infectados? Pues van a crecer de la misma forma que venían creciendo, se van a ir a la cajita de la R con la misma tasa, pero además pues probablemente se mueran de eso. Aquí, ojo, no estamos suponiendo todavía que necesariamente la enfermedad sea mortal, ¿no? Aunque puede ser mortal. Aquí acuérdense que estamos no distinguiendo entre muertos por la enfermedad y recuperados, ¿no? Y la R punto pues es esta beta I menos mu R, ¿no?
Este, y justamente lo que les decía, ¿cuál es el balance que a veces se busca? Pues que esta, eh, ¿qué pasa con mu i más s más r? ¿No? Esto es mu n. Y la trampa que hacen es lambda igual a mu, ¿no? Que digo, para hacer el análisis en una clase de pizarrón, pues bueno, ¿no? Es un truco más o menos esperado, pero no, para presentarlo en un artículo de alguna revista está medio gandalla, ¿no? Al menos. Entonces, esto se le llama con dinámica vital. Yo preferiría que el lambda fuera distinto, muy generalmente lo es, ¿no? Y habría que ver ahí distintos escenarios. Ese se le llama el SIR con dinámica vital. Hay la variante que se llama SIRS, que supone que de la R hay una caja de salida, ¿no? Entonces tenemos S, de S van a dar a I, de I van a dar a R, y de R van a ir a dar algunos a S, ¿no? Entonces, los recuperados obtienen inmunidad durante un tiempo o alguna proporción de ellos, y otros vuelven a ser susceptibles. Entonces S se ve como S igual a menos alfa, beta y psi. Entonces es menos alfa SI sobre N más psi R, y punto es alfa SI sobre N menos beta y la R es beta I menos psi R, ¿no? Entonces sigue habiendo un balance en las ecuaciones, pero aquí esta ya no es redundante, ¿no? Y si le metemos dinámica vital, pues empieza a ser un poquito más complicado, ¿no? Ok. Y hay el otro pariente, bueno, el otro pariente de es el que tenemos separados los muertos de los recuperados, ¿no? Entonces es el SIRD. Tenemos los susceptibles, estos pasan a ser infectados, y los infectados tienen dos caminos: o se recuperan, y le vamos a poner, bueno, no, así ponemos la R así, se recuperan o se mueren, ¿no? La D de death, ¿no? Esto sin dinámica vital, ¿no? Entonces la S punto, como se va a ver, sigue siendo menos alfa SI, y aquí vamos a ponerle una tasa beta para acá y una tasa mu para acá, ¿no? Mu con tilde si quieren, o mu solita como quieran, ¿no? Entonces hacemos con proporciones, menos SI sobre N, y nada más, no solamente salen de aquí. La I punto es, se alimenta de estos y va a dar posiblemente con una tasa beta a la R y con una tasa mu a la D, ¿no? Unos se van ahí y los otros se van al otro lado. De hecho, podemos representar eso como 1 menos beta, ¿no? Pero bueno.
Pongamos que son dos tazas distintas. Y la R se va a alimentar así. Y la D, pues es una análoga con la mu, ¿no? Son las muertes por enfermedad. Si le metemos dinámica vital, tenemos una tasa de inyección acá y tasas de salida mu2 si quieren, o mu-n, o como le quieran poner, ¿no? Esto no. Entonces la S queda como lambda n menos mu2s, y aquí tendríamos que ponerle otra mu2i, mu2r, y esta se queda igual, ¿no? Esta va a ser redundante y nos quedamos con 1 de 3, como el CIR con dinámica vital. Ok, entonces este es otro pariente. Otro pariente sería con vacunación, pero eso lo vemos en una clase posterior. Y el otro que es necesario abordar en esta clase es el SE y R. Lo vamos a ver la siguiente sesión con más cuidado, pero ¿de qué es la E? Es de latencia o de exposición. Son gente que carga el patógeno, pero que no es infeccioso, ¿no? Ya trae el patógeno, pero no infecta a otros. ¿Cuál es la idea de este? Los susceptibles pasan con una tasa alfa a infectar, cuando están en contacto con algún infectado, pasan pero primero al estado expuesto. Los expuestos pasan a ser infecciosos con una tasa sigma. O beta, sigma, y los infecciosos pasan a ser removidos con una tasa gamma, ¿no? Entonces, tanto la E como la I son dos compartimentos de infectados, pero unos son infecciosos y los otros solo son portadores expuestos. Entonces, ese punto se va a ver como menos alfa SI sobre N, punto va a ser alfa SI sobre N, ¿no? Todos los infectados pasan por este estadio y luego pasan a ser infectados, ¿no? Los infectados primero eran estos latentes y luego pueden pasar a ser removidos, y los removidos pues provienen nada más de aquí, ¿no? Hay otro tipo de dinámicas donde podemos tener infectados con dos patógenos distintos y otras variantes, ¿no? Igual a le pueden poner dinámica vital. ¿Qué más podemos hacer con podríamos tener un comportamiento de regreso, ¿no? Una tasa de regreso de los recuperados a ser de nuevo susceptibles. A ese se le llama el CIR, y la tasa de regreso es XI, ¿no? Entonces tendríamos más o menos lo mismo. Ese punto va a ser menos alfa SI sobre M menos, o más, perdón, XI R
los latentes son alfa S I sobre N menos sigma E. Los I son la sigma E menos gamma I. Y las R's son las gamas I menos la Xi R, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de dinámica. Y tendríamos que estar preguntándonos en todos estos casos quién es el R0, ¿no? Para el CEIR, ¿quién va a ser el R0? ¿Y con dinámica vital cambiará el R0? Debería, ¿no? Porque hay más susceptibles después, ¿no? Entonces, pues son cosas que vamos a seguir viendo en una sesión posterior, ¿no? Ahora, quiero ir rápido a la computadora a ver si nos da tiempo. No, ya no nos va a dar tiempo hoy. Entonces, la siguiente sesión empezamos con la computadora. Vamos a ver la implementación tanto del CIR como del CIS como del SEIR y luego vamos a ver si nos da tiempo esa misma sesión, si no en la que sigue, vamos a ver el otro tipo de contagio, ¿no? Aquí los contagios que estamos viendo, ya sea que lo escribamos así o como ley de acción de masas, suponen que es un contacto directo, ¿no? Es una persona expuesta al patógeno que infecta a una persona infecciosa que infecta a un susceptible, ¿no? A alguien listo para ser infectado. Pero supongamos que no, supongamos que en esa misma población no pueden infectarse persona a persona, sino que son infectados por otra población distinta. Es el caso de algunas enfermedades de transmisión sexual como el VPH, ¿no? O bien otra especie completamente distinta, que son las llamadas enfermedades vectoriales. Que acá vector no es como en matemáticas, sino es un bicho que se infecta de alguna forma y contrae la enfermedad, se vuelve infeccioso e infecta a las personas, ¿no? O a otros animales. La malaria, el paludismo, el dengue, chikungunya, son enfermedades de este tipo. Son enfermedades que transmiten ciertas especies de mosquitos que además las contraen de humanos, ¿no? Pican a un humano, se infectan, se llevan el patógeno, infectan a otro humano y entonces la transmisión no es de humano a humano, sino vía un mosquito. A eso se le llama una enfermedad vectorial. Que vía un tercero hay una infección entre personas, ¿no? Y ese tercero no tiene por qué ser humano, ¿no? Vamos a también a ver otro tipo de infección indirecta, que es el cólera, ¿no? Entonces el cólera, ¿por qué se da? Se infecta con bacterias una fuente de agua y de esa agua van y beben humanos y se infectan, ¿no? Pero además se puede infectar de humano a humano. Entonces hay dos vías de infección, una indirecta y una directa. ¿Cómo modelamos eso? Y ahí nos vamos a tener que dar de topes porque necesitamos algo de espacialidad, no demasiado, pero sí suficiente como para decir de esa fuente beben todos los humanos, ¿no? O cuáles humanos son los que beben de esa fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo se esparce entre poblaciones cercanas que comparten una fuente de agua, ¿no? Entonces, hacia eso es a lo que vamos. Vamos a terminar de hablar de ecuaciones diferenciales en estos días y luego nos vamos hacia redes. Ese es el punto
del modelo del cólera, ¿no? Habrá que hablar un poquito más en general del R0, pero bueno. Entonces la siguiente sesión empezamos con la computadora y nos vemos en esa sesión, en la siguiente sesión. Mamá.